Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde desenterramos la verdad, diseccionamos los mitos y exploramos las leyendas del mundo del boxeo. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado circulando en los corrillos, en los foros, en las redes sociales, como un rumor persistente, una sombra en la esquina del cuadrilátero. Yaman el boxeador. ¿Quién es realmente Yaman? ¿Es solo un atleta con un talento descomunal? ¿O hay algo más? Hoy vamos a hablar de Yaman boxeador, Proyecto Bomba, la verdad al fin revelada. Y sí, sé que suena a película de espías, pero créanme, la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Antes de que nos sumerjamos en el oscuro y retorcido mundo de las teorías de conspiración boxísticas, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos, donde analizamos combates, investigamos controversias y desvelamos los secretos mejor guardados del boxeo. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Prepara las palomitas, ponte cómodo y vamos a desenmascarar este misterio. Yaman, el nombre resuena con fuerza en el mundo del boxeo. Un ascenso meteórico, una técnica depurada, una pegada demoledora. Un chico que surgió de la nada, o al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Su historial es impecable, victorias tras victorias, caos espectaculares, rivales que caen como moscas. Pero, ¿es todo tan perfecto como parece? La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿hay algo oculto detrás de ese talento? ¿Es Yaman un producto, un proyecto cuidadosamente orquestado? El término Proyecto Bomba ha estado circulando en las sombras. Se rumorea que Yaman no es un simple boxeador, sino el resultado de una inversión masiva, de un programa de entrenamiento ultrasecreto, de una manipulación genética incluso para crear al boxeador perfecto, una máquina de noquear, una bomba de relojería dentro del ring. ¿Suena descabellado? Tal vez. Pero hay ciertas cosas que no encajan, ciertas piezas del rompecabezas que no terminan de cuadrar. Para empezar, hablemos de su origen. Yaman apareció prácticamente de la nada. No hay una historia de infancia, no hay un entrenador que lo haya formado desde pequeño, no hay registros de sus primeros combates amateurs. Simplemente un día aparece un prodigio con una técnica que rivaliza con la de los campeones consagrados. ¿Cómo es posible? Algunos dicen que fue reclutado por una organización secreta, un grupo de millonarios obsesionados con crear al boxeador definitivo. Otros hablan de experimentos genéticos, de mejoras biológicas que le dan una ventaja sobrehumana. Por supuesto, estas son solo teorías, pero hay ciertos indicios que las alimentan. Su potencia física es innegable, pero también su capacidad de recuperación. Ha recibido golpes devastadores y se ha levantado como si nada. Su resistencia es casi inhumana. ¿Es pura genética, fruto de un entrenamiento excepcional, o algo más? Luego está su comportamiento. Yaman es un enigma fuera del ring. Rara vez habla con la prensa, evita las entrevistas, no se involucra en la parafernalia mediática que rodea al boxeo. Se centra únicamente en entrenar y pelear. Algunos lo atribuyen a su timidez, a su carácter introvertido. Otros creen que es una estrategia, una forma de ocultar algo, de no levantar sospechas. Pero la prueba más contundente, según los defensores de la teoría del Proyecto Bomba, está en su estilo de pelea. Yaman no boxea, ejecuta. Sus movimientos son precisos, calculados, fríos. No hay improvisación, no hay pasión, no hay errores. Es como si estuviera programado para cada situación, como si cada golpe, cada defensa, cada finta, estuvieran predefinidos en un algoritmo. ¿Es posible alcanzar ese nivel de perfección con el entrenamiento tradicional? Algunos creen que no. Ahora bien, seamos justos. Hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. Yaman podría ser simplemente un atleta excepcionalmente talentoso, un prodigio natural que ha trabajado duro para llegar a la cima. Su origen misterioso podría deberse a su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Su comportamiento distante podría ser simplemente una manifestación de su personalidad. Y su estilo de pelea preciso y calculado podría ser el resultado de años de entrenamiento riguroso y una inteligencia boxística superior. Es fácil caer en la tentación de las teorías de conspiración. Son atractivas, son emocionantes, nos permiten ver el mundo de una manera diferente. Pero también pueden ser peligrosas, pueden llevarnos a conclusiones erróneas, a juicios injustos.
Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es Yaman un producto del proyecto Bomba, una creación artificial destinada a dominar el mundo del boxeo? ¿O es simplemente un atleta talentoso que ha logrado el éxito a través del trabajo duro y la dedicación? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. No tenemos pruebas concluyentes que demuestren la existencia del proyecto Bomba. No tenemos documentos filtrados, no tenemos testimonios directos, no tenemos evidencia irrefutable. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad por completo. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados indicios que apuntan en esa dirección. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación con ojo crítico, mantener la mente abierta y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Observar sus próximos combates, analizar su evolución, investigar su pasado. Tal vez con el tiempo la verdad salga a la luz. Mientras tanto, sigamos disfrutando del espectáculo. Yaman es un boxeador fascinante independientemente de su origen. Su talento es innegable y sus combates son emocionantes. Ya sea un producto de laboratorio o un prodigio natural, su presencia en el mundo del boxeo es un soplo de aire fresco, un elemento disruptivo que desafía las convenciones. En definitiva, la historia de Yaman es un recordatorio de que el mundo del boxeo está lleno de misterios, de intrigas, de secretos ocultos. Un mundo donde la verdad y la mentira se entrelazan, donde la realidad y la ficción se confunden. Un mundo que nos apasiona, que nos cautiva, que nos mantiene al borde del asiento. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las conspiraciones boxísticas. Hemos explorado la teoría del proyecto Bomba, hemos analizado los indicios que la sustentan y hemos considerado las posibles explicaciones alternativas. Recuerden, la verdad es un diamante con muchas facetas. No nos quedemos con la primera impresión, investiguemos, analicemos, cuestionemos. Y sobre todo, mantengamos la mente abierta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Yaman es un producto del proyecto Bomba? ¿O creen que es simplemente un boxeador talentoso? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, un pequeño favor más: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del boxeo. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación del reportaje, Yaman, Proyecto Bomba, la verdad detrás del ring asterisco asterisco. Ok amigos, después de esa introducción que puso la piel de gallina, vamos a profundizar en el enigma de Yaman. No vamos a quedarnos en la superficie, vamos a excavar hasta encontrar la médula de esta historia, aunque nos manchemos las manos con la mugre de la conspiración. Retomemos el tema del origen. Dijimos que Yaman apareció de la nada, pero la nada es un concepto abstracto. Alguien lo descubrió, alguien lo entrenó por primera vez. La pregunta es, ¿quiénes fueron esas personas y por qué se mantienen en el anonimato? Aquí es donde las teorías comienzan a tomar forma. Algunos susurran sobre un exmilitar de Europa del Este, un hombre con un pasado turbio y una reputación de crear luchadores. Este sujeto, según las fuentes anónimas que manejan información sensible, habría identificado a Yaman en una temprana edad y lo habría sometido a un régimen de entrenamiento draconiano, utilizando técnicas poco convencionales y posiblemente incluso experimentales. Se habla de privación sensorial, de ejercicios físicos extremos y de un control mental férreo. El objetivo, moldear un arma perfecta, un boxeador sin debilidades. Otros apuntan a una corporación farmacéutica que, bajo la fachada de investigación deportiva, estaría experimentando con potenciadores genéticos y biológicos. Se rumorea que Yaman podría ser el resultado de un proyecto de ingeniería genética, destinado a optimizar el rendimiento físico y la capacidad de recuperación. Esta teoría se basa en las características físicas aparentemente sobrehumanas de Yaman, su fuerza, su resistencia y su sorprendente capacidad para recuperarse de lesiones graves. Es posible que haya recibido inyecciones experimentales, implantes tecnológicos o algún tipo de manipulación genética que le confiera estas ventajas.
Pero la teoría más descabellada, y a la vez la más fascinante, es la que habla de una conexión extraterrestre. Sí, lo sé, suena a ciencia ficción barata, pero escúchenme. Algunos creen que Yaman podría ser un híbrido humano extraterrestre, el resultado de un programa secreto de reproducción interespecies. Esta teoría se basa en el comportamiento inusual de Yaman, su aparente falta de emociones y su capacidad para anticipar los movimientos de sus oponentes con una precisión casi predictiva. ¿Podría ser que Yaman tenga acceso a un nivel de percepción sensorial superior al de los humanos normales, gracias a su herencia alienígena? Claro que estas teorías son extremas, pero son las que circulan en los círculos conspirativos del boxeo. Y como siempre digo, donde hay humo, hay fuego. Quizás no un incendio forestal, pero al menos una pequeña chispa de verdad. Analicemos ahora el tema del comportamiento. Dijimos que Yaman evita las entrevistas, que no se involucra en la parafernalia mediática. Esto podría ser simplemente timidez, como dijimos antes, pero también podría ser una estrategia deliberada para mantener el control de la narrativa. Cuanto menos hable Yaman, menos oportunidades hay para que revele información comprometedora o para que se exponga a preguntas incómodas. Además, su comportamiento en el ring es igualmente enigmático. No celebra sus victorias con efusividad, no muestra compasión por sus oponentes caídos. Simplemente regresa a su esquina, con una expresión estoica en el rostro. Algunos lo interpretan como profesionalismo, como una señal de respeto por el deporte. Otros lo ven como una prueba de su falta de humanidad, como una confirmación de que es una máquina programada para destruir. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, el estilo de pelea de Yaman. Dijimos que no boxea, ejecuta. Sus movimientos son precisos, calculados, fríos. No hay improvisación, no hay pasión, no hay errores. Es como si estuviera programado para cada situación, como si cada golpe, cada defensa, cada finta, estuvieran predefinidos en un algoritmo. Algunos expertos en boxeo han analizado sus combates en cámara lenta, buscando patrones, anomalías, algo que pueda explicar su increíble precisión. Han descubierto que Yaman parece anticiparse a los movimientos de sus oponentes con una fracción de segundo de antelación, como si tuviera acceso a información que los demás no tienen. ¿Cómo es posible? ¿Es pura intuición, fruto de años de entrenamiento, o hay algo más en juego? Además, su estilo de pelea es extremadamente eficiente. No desperdicia energía, no realiza movimientos innecesarios. Cada golpe tiene un propósito, cada defensa está perfectamente sincronizada. Es como si estuviera optimizado para el máximo rendimiento, como si cada aspecto de su técnica hubiera sido diseñado por un equipo de ingenieros. Y aquí es donde la teoría del proyecto bomba cobra fuerza. Es posible que Yaman no sea un boxeador tradicional, sino un prototipo, un experimento, una prueba de concepto. Es posible que su entrenamiento haya sido supervisado por científicos, ingenieros y estrategas militares, con el objetivo de crear el arma perfecta para el ring. Claro que no tenemos pruebas concretas de todo esto. No tenemos documentos filtrados, no tenemos testimonios directos, no tenemos evidencia irrefutable. Pero tenemos indicios, tenemos rumores, tenemos teorías que se basan en observaciones y análisis. Y eso es suficiente para mantener viva la llama de la conspiración. Pero no podemos descartar la otra cara de la moneda. Como dijimos antes, Yaman podría ser simplemente un atleta excepcionalmente talentoso, un prodigio natural que ha trabajado duro para llegar a la cima. Su origen misterioso podría deberse a su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Su comportamiento distante podría ser simplemente una manifestación de su personalidad. Y su estilo de pelea preciso y calculado podría ser el resultado de años de entrenamiento riguroso y una inteligencia boxística superior. Quizás Yaman sea solo un genio incomprendido, un individuo que prefiere dejar que sus puños hablen por él. Quizás su éxito se deba simplemente a su dedicación, su disciplina y su talento innato. Quizás no haya ninguna conspiración, ningún proyecto secreto, ninguna manipulación genética. Pero, ¿y si sí? ¿Y si Yaman es realmente el producto de un programa ultrasecreto, destinado a crear al boxeador perfecto? ¿Qué implicaciones tendría esto para el mundo del boxeo? ¿Qué impacto tendría en la integridad del deporte? ¿Y qué riesgos implicaría para la sociedad? Si se confirma la existencia del proyecto bomba, el boxeo nunca volverá a ser el mismo. Se abriría la puerta a la manipulación genética, a la mejora biológica y a la creación de atletas artificiales.
El deporte se convertiría en una competencia entre laboratorios, en lugar de una competencia entre individuos. Además, se plantearían serias cuestiones éticas. ¿Es justo permitir que atletas genéticamente modificados compitan contra atletas normales? ¿Qué límites debemos imponer a la mejora biológica en el deporte? ¿Y quién controlará el acceso a estas tecnologías? Y por último, se plantearían riesgos para la seguridad. ¿Qué efectos a largo plazo podría tener la manipulación genética en la salud de los atletas? ¿Y qué consecuencias podría tener la creación de atletas con capacidades sobrehumanas? La historia de Yaman es, en definitiva, una advertencia. Un recordatorio de que la ciencia y la tecnología pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. Un llamado a la reflexión sobre los límites que debemos imponer a la innovación y sobre los valores que debemos proteger en el deporte. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados, mientras el mundo del boxeo se transforma en un campo de pruebas para la manipulación genética? ¿O vamos a levantar la voz, a exigir transparencia y a luchar por la integridad del deporte? La respuesta está en nuestras manos. Depende de nosotros, los amantes del boxeo, los aficionados, los periodistas, los entrenadores, los boxeadores. Depende de nosotros desenmascarar la verdad y proteger el futuro del deporte que amamos. Y con esta reflexión, llegamos al final de este extenso reportaje. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo provocativo. Recuerden, la verdad es un diamante con muchas facetas. No nos quedemos con la primera impresión, investiguemos, analicemos, cuestionemos. Y sobre todo, mantengamos la mente abierta. Quiero agradecerles a todos por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado pensando. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Yaman es un producto del proyecto Bomba? ¿O creen que es simplemente un boxeador talentoso? ¿Qué medidas creen que debemos tomar para proteger el futuro del boxeo? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del boxeo. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, solo tenemos que buscarla.